Ok, habíamos platicado ya un poquito de los procesos orbitarios, de lo que me interesa que se aprendan de la anatomía de la órbita, lo que me interesa que se aprendan propiamente de los agujeros que atraviesan la cavidad orbital y de sus estructuras que las atraviesan, cuáles son los más principales, los que nos van a dar más condiciones de alguna problemática más adelante, de cómo explorar el parpadito, que ustedes tienen todas las bases, si es que aprenden bien de esta clase, de poder valorar eso en algún paciente que tengan a la mano, saber bien lo que es las alteraciones orbitarias en niños y en adultos, son dos diferentes, la principal, pero sabemos que hay muchas, pero la segunda es muy semejante en todas, que es el pseudotumor orbitario, ¿no? Y recordar que esas manifestaciones orbitarias lo más seguro es que condicionen un exoftalmos. Tenemos su variación contraria, que es el enoftalmos, y recordar que es la protrusión del globo ocular con respecto a su distancia con el reborde orbitario, que debe ser de 16 a 18 milímetros con respecto a esa separación. Arriba de 18 ya lo consideramos como leve exoftalmos y arriba de 22 ya se considera normal, suponiendo que el ojito ya esté totalmente casi fuera salido. Lo contrario, que es el enoftalmos, pues bueno, es por debajo de los 16 milímetros y hay que ver las condiciones previas de que ese ojito venga así de fábrica o ya tenga alguna condición que la haya establecido este tipo de manifestaciones. ¿Ok, Docs? Entonces tenemos aquí, ya hablando de eso, empezamos a hablar un poquito de lo que es la exoftalmometría, lo que es el exoftalmo, que puede ser unilateral, que puede ser bilateral, cuál es el más común en niños, cuál es el más común en adultos, todo eso nos va a manifestar ciertas condiciones de importancia para diferenciar y su manejo, ¿no? Sobre todo ver que el ojito hasta cierto punto quede protegido, no quede con alguna alteración, alguna secuela, y sobre todo también ver que, ¿cómo se llama? Las condiciones que lo apremien, ¿no? Si ya está muy salido el ojito, ya nos puede condicionar que haya peligro en el globo ocular y hay que empezar a hacer procedimientos quirúrgicos mucho más severos, que sería una expansión orbitaria. Y es algo que, bueno, viene relacionado con este tema que se llama inflamaciones orbitarias, y de la primera que vamos a hablar es de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es un padecimiento que generalmente va a condicionar un exoftalmos de tipo bilateral, está relacionada con alteraciones de tiroides, doctores, es una enfermedad multisistémica y se caracteriza por hipertiroidismo con hiperplasia tiroidea difusa, hay dermatopatía infiltrativa y sobre todo hay infiltración ocular. Digamos infiltración orbitaria, para no ser tan dramáticos, y digamos que es infiltración orbitaria, pero se conoce también como ocular. Y aquí se debe a que en las estructuras que forman la órbita, la grasa, los músculos, empieza a haber cambios específicos de crecimiento. Empieza a haber un infiltrado politípico, aumenta la actividad fibroblástica en estos tejidos, sobre todo en el músculo y en la grasa orbitaria, y sobre todo también empieza a haber depósito de glucosa aminoglucanos. Estos glucosa aminoglucanos va a condicionar que la grasa orbitaria y el músculo ocular se hipertrofie, crezca demasiado, ya que el ojito empieza a prolapsarse hacia adelante. Recordar que la cavidad orbitaria desde su punto inicial hasta el más posterior equivale a 25 milímetros, lo cual es lo mismo su volumen, doctores, 25 milímetros cúbicos. Y recordar, en un ojo normal, el tamaño de un ojo normal, ¿no? Un ojo normal mide de 20 a 22 milímetros. Entonces, realmente, pues la mayor parte del concentrado del contenido lo ocupa el ojo y todo lo demás, pues lo ocupa la grasa, los músculos, que si estos llegan a crecer más, pues ¿qué va a pasar? El ojito se va a ir a hacer hacia adelante, lo que condiciona ya cambios a nivel de toda la región orbitaria, un edema superior, un edema inferior, va a haber fibrosis también de la zona, tanto del tejido grasoso, de los tejidos subcutáneos, va a condicionar que hay una inflamación importante en el ojito y sobre todo al final, como les digo, poner en riesgo lo que es el globo ocular, doctores, ¿ok? Estos son diferentes a las bolsas de párpados que salen en la gente adulta. Esto ya es diferente. Aquí lo que involucra aquí es la grasa que está en la órbita crece tanto que se prolapsa hacia adelante y al prolapsarse hacia adelante, pues ya no se llena esa capacidad normal de la órbita y lo empuja hacia la porción externa, provocando que haya un exoftalmos. ¿Ok, doctores? Esos son los cambios que van a presentar. Ahora, estos pacientes con enfermedad de Graves que tienen una alteración ocular, generalmente se va a dar en 30 o 70% de los pacientes con Graves tiroideo. Va a haber una relación importante más en mujeres que en hombres, doctores, es mucho más común. Y a veces estas afectaciones de la órbita suceden antes, durante o después de la enfermedad tiroidea. Nosotros a veces como oftalmólogos no tenemos
no sabemos si el paciente ya tiene con diagnóstico o no de afectación tiroidea. A lo mejor el paciente únicamente llega nada más por mala lubricación, ¿no? O por la sequedad y ardor ocular. Entonces tenemos que hacer toda esa exploración para ver que el ojito no esté condicionando este tipo de situaciones, ¿ok? A veces es durante la enfermedad en su cuadro más activo y a veces cuando ya está recuperado. A veces los pacientes, muchos de la parte del manejo del tratamiento refiere de que hay mejoría a medida de que se controlen los niveles tiroideos. Sí, sí lo hay, pero no en todos los casos, doctores. A veces cuando sucede esto, se controla todo esto, pero pueden llegar a quedar secuelas y estas secuelas son con las que nos encontramos a los pacientes, ¿ok? Como dice la diapo y dice el libro, se relaciona con niveles de disfunción endocrina, no en todos los casos, y generalmente los 2.5 pacientes que presentan una afectación antes de un diagnóstico de enfermedad de Graves tiroidea. Es decir, nosotros como oftalmo no solo vemos el ojito, y es lo padre de lo que es la oftalmología, doctores. Al ser oftalmo, pues vemos de todo, y tenemos que utilizar nuestro cerebrito para atender todo este tipo de situaciones. Y desde ahí podemos iniciar. No vamos a dar un manejo, no vamos a dar un tratamiento especializado, pero ponemos un diagnóstico de este tipo de situaciones. ¿Okay? El signo más común es la hendidura palpebral. El aumento de la hendidura palpebral, volvemos a ver a la señora con cejas de Easterbrook, el cual vean el párpado, está totalmente separado. Lo contrario a la tosis, que la tosis era la caída del párpado, aquí el párpado está totalmente retraído. Esto al estar totalmente retraído, pues va a limitar las condiciones de parpadeo sobre la superficie del ojo, va a condicionar un daño en la superficie ocular y puede condicionar a la larga ya procesos ulcerativos que nos afecten en los ojitos. Acuérdense que generalmente para este tipo de afectaciones el exoftalmos es bilateral. Uno puede estar más marcado que otro, pero al fin y al cabo, si está fuera del rango normal, esto, pues lo más seguro es que pues, ya lo podemos clasificar como un exoftalmos de tipo bilateral. Este es el signo más común de este tipo de situaciones, debido a la proptosis. La salida del globito ocular nos va a condicionar este tipo de situaciones, nos va a condicionar retracción palpebral y además a la larga va a condicionar que los ojitos, ese depósito de glucosa aminoglicanos, inflame la cavidad orbitaria, sobre todo la grasa orbitaria y los músculos extraoculares, lo que condiciona que crezcan demasiado, abarquen más la cavidad orbitaria y a veces no tengan ya una movilidad adecuada, lo que nos va a dar las manifestaciones ya más severas de este tipo de alteraciones de tiroides, ¿ok, doctores? Entonces sí recordar bien esto, doctores. Y por eso mismo hay dos tipos de afectación de enfermedad de Graves, la tipo 1 y la tipo 2. Como platicamos, cuando vimos las hendiduras de la órbita, vamos a acordarnos la principal. Entonces recordarnos que la tipo 1 es la menos agresiva y la tipo 2 es la más agresiva, doctores. La tipo 1 generalmente se va a caracterizar por exoftalmos, una proptosis sistémica, va a haber una retracción palpebral, la movilidad ocular va a estar funcional sin ningún problema, es más frecuente en mujeres y a lo mejor una tomografía que sí nosotros como oftalmos sí le pedimos para delimitar el control de cómo está la cavidad orbitaria, únicamente los músculos están un poquito alargados. A diferencia de la tipo 2, en el cual aquí si hay mayor crecimiento muscular, hay inflamación de los músculos, hay miositis. Ese mismo crecimiento muscular puede hacer que desvíe hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda el ojito, dependiendo del músculo afectado y nos puede dar también un pseudoestrabismo por la desviación del globo ocular y también procesos de diplopía, doctores, de visión doble. Y sobre todo también va a haber crecimiento o engrosamiento propiamente de la grasa orbitaria con una producción mucho más marcada. El problema con el crecimiento de los músculos y de la grasa es que hay una estructura base ahí de peligro que se puede comprimir, que es el nervio óptico. Entonces tenemos también que estar viendo que ese ojito no esté presentando cambios importantes o algunas secuelas severas en este tipo de pacientes. Y una condición de esto es que va a ser igual en hombres y mujeres, o sea, va a ser muy semejante en los dos casos. Desafortunadamente es más común en mujeres, ¿ok? El diagnóstico es clínico, pues ve la retracción palpebral, ver que el paciente acuda por ardor, enrojecimiento, que sienta que en las mañanas el ojito les amanece muy rojo, sientan muchas basurillas, hay que descartar algún proceso de afectación de película lagrimal, pero pues ya una vez al ver las condiciones propiamente de la estructura del paciente, pues ya podemos inferir que se trata de un exoftalmos e investigar la causa, qué es, ¿no? Y ya vemos si hay alteración endocrinológica, hay bocio, o ya el paciente nos dice que está en manejo, pues es lo que está condicionando este tipo de situaciones. En lo de
Laboratorios, pues hay que ver cómo están. Nosotros, como digo, de primera intención, a veces son pacientes que no saben que son pacientes con hipertiroidismo, entonces tenemos que hacerle pruebas de laboratorio. Entonces, generalmente podemos pedir alteraciones de pruebas tiroideas que, como en el Omicron, la mayoría salen positivas. Aquí van a salir, ya si vemos este tipo de cambios, hay anormalidades en un 90% de este tipo de pacientes, y tenemos T3 y T4 elevados y un TSH bajo. Totalmente es un hipertiroidismo primario, doctores, ¿ok? En algunos casos va a haber pacientes eutiroideos. ¿En qué casos son pacientes eutiroideos, doctores? Son pacientes en los cuales ya tuvieron un manejo establecido, ya no tienen voz, incluso ya tienen tratamiento, incluso están hasta hipotiroideos, pero presentan de todos modos este exoftalmos. Y es porque, a pesar de recibir el tratamiento, que hubo una mínima reducción de su sintomatología, porque eso a esto lo refieren, el ojito ya queda con secuelas muy importantes. Entonces, no siempre el adecuado control me va a hacer que haya una regresión de todas estas alteraciones a nivel de la órbita. Permítame tantito, doctores, ¿ok? No, no es... Perdón, doctor, espero que no hayan oído mis conversaciones prohibidas. Pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer es laboratorios, ¿no? Tenemos que checar eso y sobre todo el ataque. El ataque es bien, bien, bien importante realizarla, docs. ¿Por qué? Miren, aquí un ojito normal, tenemos un ataque normal. Aquí lo importante es ver los músculos extraoculares. Vean los músculos extraoculares, vean delgaditos, se ve el nervio óptico. La grasa se ve un poquito hiperdensa. Y los ojitos, sobre todo, principalmente, vean, los ojitos siempre deben de estar a la mitad en el ecuador con respecto al reborde orbitario, doctores. Es una parte ahí de que ya por naturaleza normal debe ser algo establecido. Aparte de la taxa, acuérdense que la toman en su pie, pues están acostados, ¿no? En decúbito, ¿no? Pero vean, en esta situación es muy, muy importante ver esta imagen normal de un ojito a una imagen ya con una alteración propiamente por tiroides. Hay un exoftalmos, vean aquí el reborde orbitario, ya no cubre la mitad del ojito, sino está cubriendo nada más la parte posterior de esto. Generalmente son ya ojitos haciendo también un esfuerzo, como están saliéndose de sus cavidades orbitarias. Vemos los músculos con un ligero engrosamiento. Sobre todo este se ve mucho mejor, por ejemplo. No es el mismo paciente, pero vean, aquí se ve delgadito y este aquí se ve mucho más grueso y gordo, doctores. Y es lo que condiciona la miositis. Este paciente a lo mejor es una orbitopatía tipo 1, no hay movilidad ocular, mínima restricción de su movilidad, pero vean cómo va avanzando, incluso vean cómo, de qué tamaño llegan a crecer el músculo extraocular, doctores. Vean qué gordo se pone, como yo, está totalmente gordo este músculo extraocular. Vean cómo crecen las fibras y la grasa también se hace mucho más hiperdensa, se hace mucho más gruesa esto, y esto va condicionando pues, que el ojito pues está hacia afuera totalmente, ¿no? Haya ligera desviación del ojito, vean, está ya un poquito desviado hacia adentro, e incluso van a condicionar que esto pueda provocar una compresión a nivel del nervio óptico. Entonces, al comprimir el nervio óptico, pues sí nos puede dar una alteración importante de visión, y esto ya sería una orbitopatía tipo 2, doctores. ¿Okay? Entonces, sí es bien importante apoyarlos con nuestra tomografía, apoyarlos con el aspecto clínico del paciente para que no haya ninguna otro tipo de problemática. ¿Okay?
Ahora, pues lo principal acá es que el paciente ya llega con esas manifestaciones, te das cuenta de eso, lo empiezas a estudiar, a lo mejor no es tan severo, te vas a tratar su principal causa por la que llegó contigo a tu consultorio oftalmológico, que es la mala lubricación. Le das una lubricación constante, podemos ser desde el más sencillo, que es la hipromelosa, hasta incluso pensar en un lubricante. Si este ojito no cierra bien sus ojos al dormir, podemos recomendar la oclusión de los ojos, ¿ok, doctores? Previo, un medicamento que tengamos ahí, generalmente un gel carbómero, que es un gel que sustituye un poquito a la lagrimita, es mucho más denso, lo protege más. Entonces, siempre hay que tapar los ojitos para evitar complicaciones en el globo ocular, doctores. Para mejorar la sintomatología, pues que se esté lubricando constantemente, porque debido a esa retracción, el parpadeo va siendo mucho menor. Y a medida también igual de que el ojito esté lastimado por una mala lubricación, también la superficie de la córnea se lastima, se provoca pérdida del epitelio de la córnea, las fibras nerviosas quedan expuestas y eso condiciona que cuando estén cerca de la luz les moleste mucho. Entonces muchos pacientes llegan tanto por su aspecto de ojos saltones como por esas molestias, llegan con gafas de protección solar. ¿Okay? Se ha utilizado pensar el esteroide como aplicación intraorbitaria de los esteroides, esperando que la grasa y los músculos con ese esteroide de depósito pueda disminuir. Yo no me llevo muy bien en este tipo de esteroides a nivel de la cavidad orbitaria por mucho tiempo. La radioterapia tampoco. Entonces, salvo que si ya veo una protusión importante, yo siempre valoro mejor hacer una descompresión orbitaria, es ampliar el hueso de la órbita un poquitito, tampoco es tanto, pero de esa forma también quitamos un poco los cojinetes hipergrasos, que como ya vemos están expuestos en estos pacientitos. Y de esa forma, pues ya el ojito ya no queda tan expuesto, queda dentro de sus condiciones normales y sobre todo lo protegemos para que no haya ninguna problemática mucho más adelante, doctores. ¿Dudas, preguntas con eso, docs? Sí, doctor. ¿A partir de qué tiempo después de hacer como que el diagnóstico por enfermedad tiroidea, nosotros podemos decidir si es algo quirúrgico o simplemente lo referimos a segundo nivel o No, cómo? doctor, dependiendo cómo tú lo veas al paciente. Si el paciente tiene sintomatología ocular, pues lo mandas, ¿no? Pero no implica a fuerza que vayamos a operar a estos pacientes. Tú como médico de primer contacto, si tu paciente tiene datos de hipertiroidismo y ves que hay un ligero exoftalmo, a lo mejor no sabes cómo medirlo, pero tienes esa ligera protrusión ocular, y el paciente dice, pues solo tengo alteración de mala lubricación, tú ves que cierra bien sus ojitos todavía, lo puedes mantener tú sin ningún problema. O sea, tampoco es de a fuerza aquí mandar a fuerza con el oftalmo, doctor. Salvo que tú ya lo veas muy, Ok, el ojito tenga muchas manifestaciones, ahí sí lo podemos valorar nosotros junto con el manejo que ustedes le estén dando. ok. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Perdón, tengo un concierto. ¿Alguien más? Bueno, entonces, pues lo importante aquí con esto, ¿no? O sea, no es como la diabetes. Lo ideal sí es ver al paciente diabético, pues es lo más oportuno, pero si tienes un reciente diagnóstico, una azúcar no tan elevada y pues tienes menos de 2 meses de evolución de diabetes, aunque las guías lo pidan, no vale la pena checarlo. Lo más seguro es que encontremos muy poquito daño, doctores. Pero es lo mismo con esto, ¿no? Al primer rato que el paciente tenga ya molestias y que con un manejo específico de lubricación o de recomendaciones no pueda bajar o que el tratamiento que le esté dando no ayude a eso, pues sí lo mandas con el oftalmo, ¿vale? Para ver algún tipo de manifestación. Probablemente el oftalmo diga, no, está dentro de valores normales, le podemos pedir una tomografía a veces, ¿no? Lo más seguro es que sí, siempre me gusta a mí, en lo personal, a mí tener un control de eso, pero realmente no les hacemos nada más que mejorar sus condiciones de molestia que puede condicionar esto, doctores, ¿ok? Otro de las inflamaciones orbitarias que me interesa es el pseudotumor orbitario, doctores. Esta me la van a hacer para el día lunes, como hemos estado haciendo las demás tareas, doctores. Me lo hacen en su hojita, hablando de teología, diagnóstico, definición, tratamiento, diagnóstico y manejo, doctores. ¿Ok? Pues en una hojita no me hagan 3 hojas o 10 hojas de esto, en una hojita sencilla, lo más sencillo es pseudotumor inflamatorio, que también es muy común, doctores. Y para preguntarlos, acabando, empezamos a preguntar y ya saben lo que les pasa si no contestan, doctores, ¿ok? Entonces, pseudotumor orbitario va por ustedes. Voy a hablar de celulitis preseptal, doctores, que eso sí me interesa platicar con ustedes, que es el proceso en el cual es una inflamación, puede ser únicamente puro proceso inflamatorio,
pero que siempre se acompaña de un proceso infeccioso a nivel de la cavidad orbitaria. Ya habíamos platicado que en algunas etapas de la vida o de edades de los pacientes sí vale la pena estarlos vigilando, ¿no? Porque a veces las edades muy extremas de la vida o pacientes inmunocomprometidos pueden hacer un proceso medio agresivo de estas situaciones, y al tener este proceso medio que se exacerbe más la molestia, se puede afectar que un proceso del párpado afecta a la órbita y viceversa. Un proceso de la órbita afecta el párpado. Recordar el septum orbitario, ¿se acuerdan, doctores? Que tenemos el septum orbitario y vence eso y nos da ese tipo de situaciones. Entonces, la celulitis preceptal a veces las podemos ver en pacientes que incluso tengan un orzuelo mal controlado, una dacrocistitis mal controlada, y en el cual el proceso localizado que tiene se extiende a todos los párpados, pero también se extiende a la cavidad orbitaria, doctores. Y eso nos va a dar inflamación, enrojecimiento, va a haber aumento de la temperatura local, puede haber o no secreción conjuntival. Si no hay secreción conjuntival, acuérdense que vamos a tratar únicamente el proceso inflamatorio alrededor con puro tratamiento sistémico. Cuando el ojo ya se ve involucrado, ya podemos dar lo que es un tratamiento en base a gotas, ¿ok? Espérame tantito porque ya se acaba la pila. Y también ver que hay una descarga mucopurulenta nasolagrimal. Es bien importante que chequemos esto para ver de dónde es el origen de este tipo de situaciones. Una de las diferencias, porque la celulitis preceptal es muy diferente a la celulitis orbitaria, docs, es que el paciente puede estar viendo de forma normal, la movilidad ocular va a estar bien y sobre todo no hay exoftalmos, doctor. Es bien importante. Y recordar este tipo de situaciones, porque ya sabemos que en los niños y en los adultos se puede presentar de mucha forma más severa, doctores, ¿ok? Vean aquí el parpadito totalmente enrojecido. Sí lo puede abrir, pero esto le toca si le duele, está caliente, puede haber un poquito de secreción aquí acumulada. Eso puede ser un orzuelo que no evoluciona de forma satisfactoria y en este tipo de pacientitos, bueno, me condiciona una inflamación mucho más severa. La movilidad ocular está bien. El paciente, lo poco en este pacientito que pueda ver, lo poco que nos pueda ver, lo está siguiendo, mueve los ojitos, no hay exoftalmos, lo clasificamos como celulitis preceptal. E igual lo podemos hacer en los adultos, doctores. Si hay inflamación en el párpado muy importante, puede haber un poquito de inflamación en el párpado inferior, independientemente del que más afectado sea el otro, haya buena movilidad ocular, haya buena visión y no hay exoftalmos, se clasifican como celulitis preceptales, doctores. Y hay que atenderlas a tiempo, doctores, porque la mayoría de estas celulitis preceptales en algún momento, si no se atienden a tiempo, se pueden complicar con una celulitis orbital, doctores. Entonces, generalmente para los niños en edades extremas de la vida, vamos a condicionar que generalmente se ingresen a tratamiento sistémico, doctores, para agilizar este tipo de situaciones y para no dar paso a una celulitis orbitaria. Generalmente tratamos con ceftriaxona y vancomicina, doctores, es nuestra piedrita angular. A veces la vanco y a la ceftra les da miedo a los pediatras y solo quieren usar amoxiclap, pero a mí como oftalmo sí me interesa que se atienda lo más rápido esto para evitar complicaciones mucho más severas. En adultos, incluso esto lo podemos manejar de forma ambulatoria. Le podemos dar, ya saben que a mí me mama utilizar la dicloxacilina, puedo utilizar amoxicilina con clavulanato, también puedo pensar en medicamentos mucho más severos, acitromicina, citromicina, pero siempre recordar que es un proceso de tratamiento sistémico, doctores. No es un proceso de que al comprarse la gota más cara le va a mejorar este proceso, no. Hay que mejorar la inflamación y el proceso de infección palpebral, doctores, u orbitario, y evitar, al atenderlo a tiempo, además de dar desinflamatorios, además de dar compresas para desinflamar ese ojito, ver cuál fue la causa que lo provocó, atenderla y sobre todo evitar que esto se complique de mucha peor manera, doctores, ¿ok? Entonces, celulitis preceptal, recordar, doctores, lo principal aquí es que el paciente tiene los datos de inflamación de órbita, pero abre el ojo, tiene visión normal, no afecta a músculos extraoculares y sobre todo no hay exoftalmos, doctores, ¿ok? Esto es la celulitis preceptal. Voy a pasarme al celular, doctores. Ya no tengo pila, aguántenme tantito, ¿ok, docs? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doctor. Está bien, gracias.
¿Ahí me oyen, Docs? ¿Ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? Sí, Sí, doctor. ¿Se ve la clase nuevamente? La estoy empezando nuevamente, ¿vale? ¿Sí se ve? Sí, Doc. Sí, doctor, sí se ve. Sí, Doc. Va, perfecto, Doc. Es que ya se acabó la pila. Y neto, estoy en el coche, doctores. Que no me crean. Estoy en mi coche, ahí viniendo a darles clase. Por güey vengo a darles clase. Deberías haber dado otra semana, pero ahí vengo aquí. A lo güey. Ni modo, doctores. Pero bueno, no crean, me sirve tantito para despejarme un poco y para ver mi capacidad también de respiración y todo eso, docs. Que sí, los otros días estaba un poquito más severita, pero ahorita ya vamos saliendo de esto, gracias a Dios. Y bueno, estábamos viendo esta situación. Esto ya lo vimos, le dejamos el pseudotomado orbitario y estamos viendo celulitis preceptal, ¿ok? Entonces, recordar las tres condiciones propias de este tipo de situaciones. Pero ahora, también una celulitis preceptal maltratada, que a veces nos puede ir, se puede complicar una celulitis orbitaria. Y esta sí es mucho más severa. Es que todo, y siempre hago mucho hincapié porque todo, siempre lo mandan como celulitis orbitaria. Y no todo es celulitis orbitaria, doctores, ¿ok? Esta es la celulitis orbitaria, es la causa más común del exoftalmos en edad infantil, ya lo habíamos platicado. Y este resultado de una extensión de una infección sinusal, generalmente, pero también puede ser complicación desde una celulitis preceptal, es una complicación de una propagación de una infección del saco lagrimal, que una dacrocistitis se nos complica en edades muy extremas de la vida y nos da este tipo de manifestaciones, ¿ok? Los tres agentes más comunes que lo producen, el estafilococo, el estreptococo y el haemophilus, y vean la diferencia. Esta diferencia en que el ojito está cerrado, está totalmente hiperémico, está hipertérmico, no puede el paciente abrir el ojito normal, abrimos el ojo, hay mucha secreción mucopurulenta, la visión está ligeramente alterada, no puede mover el ojito y sobre todo el ojo sale hacia adelante, doctores. Entonces, esa es la diferencia entre y este sencillito en el que el ojito sí se abre, no tiene proptosis, tiene buena visión, a diferencia de este, ¿no? Que sí tiene fiebre, dolor, edema y restricción en los movimientos oculares, además de secreción en la mayoría de los casos y proptosis del globo ocular, es decir, su exoftalmos, doctores. Clínicamente, pues luego se ve. Esos pacientes que vemos aquí, pues no los vamos a mandar ¿cómo se llama? A su casa, los tenemos que ingresar. Incluso en un adulto igual lo tenemos que ingresar para pasar medicamento sistémico lo más rápido posible, doctores, ¿ok? Le pedimos un ataque de control porque tenemos que ver si no tiene mucha relación con un padecimiento de otorrino, porque ahí sí ya es más de otorrino, pues yo tengo que mandarlos directamente con ellos. Ya generalmente la mayoría de los casos obviamente vienen propiamente por nosotros, entonces puede ser hasta manejo conjunto nada más, ¿ok? Y hacemos cultivo a veces, pero sobre todo en la interconsulta de otorrino, pero al ver la tomografía, pues sí podemos ver que hay un proceso inflamatorio severo en la región orbitaria y palpebral o incluso formaciones de abscesos en regiones orbitarias, que es lo que condiciona principalmente el exoftalmos, doctores. Entonces sí hay que ser agresivos desde ceftriaxona hasta vancomicina, y a veces a los pediatras les da un chingo de miedo utilizar la vancomicina, pero pues ya de acuerdo a sus criterios de ellos, nosotros damos el criterio porque hay que tratar la infección de forma lo más rápida posible. Por lo mismo que platicábamos ayer de la cavidad orbitaria que tenía sus hendiduras, fisuras, pues si hay un material acumulado purulento en la órbita, pues eso se puede extender hacia la región craneal y darnos una neuroinfección. Ya si el paciente, generalmente los pacientes muy chiquititos o adultos muy comprometidos, pueden clavarse, doctores. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Podemos dar gotas de moxifloxacino si tenemos disposición. Sí hay que dar tratamiento de gotas, doctores, en el sentido de que sí hay mucha secreción, doctores. El tratamiento, ya vimos que principalmente, por ejemplo, en el niño primero que vimos acá, pues realmente a lo mejor no tenía mucha secreción, es más que nada un proceso inflamatorio, no tiene caso dar tratamiento en gotas, doctores, ¿ok? Si en algún momento se complica y empieza a haber secreción mucopurulenta y el ojito puede comprometerse, pues ahí inicio a dar tratamiento ya en base a gotas. Aquí el pacientito con la celulitis orbitaria, lo más seguro es que a fuerza siempre haya una complicación infecciosa previa severa que pueda llegar a afectar al ojito, entonces también agregamos un antibiótico ya de amplio espectro, doctores. Vean aquí esta imagen también, la imagen de la derecha, la niña con el párpado caído, tiene una tosis mecánica,
Entonces, una parte de recuperación importante es que el pacientito vaya abriendo un poquito más el ojo, vaya moviéndolo un poquito más, bajen las molestias sintomáticas, quiere decir que ya le dimos inicio a este manejo que tienen estos pacientes. ¿Ok? ¿Dudas con celulitis orbitaria y celulitis preceptal, docs? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Docs. Perfecto, qué bueno. Muy bien. Bueno, entonces saber el manejo, hacer eso, incluso si hay el absceso ahí que lo veamos, hay que drenarlo. Entonces ya lo realizan el oculoplástico o el orbitólogo, ya drena ese tipo de materiales específicos y mejoran de forma muy importante los pacientes. ¿Ok? La ficomicosis es una infección de alteración fúngica nasal que puede comprometer a la órbita. Cuando la órbita está comprometida, pues sí hay que dar tratamiento también, tanto el antifúngico propiamente por la ficomucormicosis en pacientes muy inmunocomprometidos o pacientes con uso de drogas que sean a través de la nariz como la cocaína, pueden condicionar este tipo de situaciones y lo importante es manejarlo muy semejante como si fuera una celulitis orbitaria junto con su tratamiento antifúngico, doctores. A veces las complicaciones son severas y como les digo a sus compañeros de la otra clase, el mejor ejemplo pues, es Carmen Campuzano, ¿no, doctores? Entonces, para que vean que sí pueden salirse, pero a qué precio, ¿no, doctores? Ahora, los tumores orbitarios, generalmente la mayoría de los tumores orbitarios son benignos, ¿ok? Pero sí dan algunas manifestaciones ahí de que sí tenemos que valorar cómo podemos apoyar a estos pacientes, ¿ok? El principal que tenemos aquí es el tumor dermoide. Si se fijan aquí en el paciente y pueden hacer un poquito de agrandamiento de la imagen, en los extremos, cerca donde está el reborde temporal superior, donde podría estar localizado lo que es la, or- la órbita. Déjenme ver si puedo aquí poner aquí. No, aquí ya no puedo ponerla. Puedo, puedo marcar. Bueno, son zonas a nivel de que se ve una bolita ahí, precisamente más marcada en el ojo izquierdo, doctores. No sé si la alcanzan a ver. Son pequeñas tumoraciones a nivel de la piel palpebral. Son delimitadas, no móviles. Las aprietas están duras, pero que a veces se detectan por hallazgo o generalmente el papá o la mamá se preocupa por su aspecto cosmético, doctores. Realmente no afecta a nivel orbitario, no afecta a nivel ocular, entonces a veces se les puede dejar así, porque de todos modos, si entra un niño de 5 o 4 años hay que operarlo con anestesia general, entonces más riesgo que quitarlo. A medida que va creciendo la carita, pues esa tumoración puede hacerse mucho más pequeñita, pero si el paciente lo desea, pues se puede hacer una resección total de este quiste sebáceo, quitándolo con toda su magnitud. Entramos como si fuera un quiste sebáceo en cualquier parte del cuerpo, doctores, y sin cuidado, nada más determinar que no sea una tumoración de glándula lagrimal, doctores. Por debajo de esa zonita está la glándula lagrimal. Entonces, si vemos una bola por ahí, primero palparlo, y si vemos que viene desde más adentro, pues viene un crecimiento de glándula lagrimal, pero aquí la bolita se puede mover de forma sencilla y fácil y no da ningún problema a los pacientitos, ¿ok? Este es un tumor dermoide. Los lipodermoides, aquí también vienen ya dentro del ojito. Estos lipodermoides se ven una masa ahí rosa, salmonada, en el cual se ve un crecimiento ya propiamente adentro de la conjuntiva. Muchas veces este crecimiento lo catalogan como un terigión y son cosas bien diferentes. Ya hablaremos la próxima semana cuando empecemos a ver conjuntiva, doctores. Estos generalmente están en el canto externo, totalmente, siempre manifestados ahí, y es parte de la protrusión de la grasa orbitaria que sobrepasa su limitación y entra y abarca los pliegues de la conjuntiva y se queda ahí esa grasita exponiéndose hacia afuera, doctores, ¿ok? Tampoco da muchos problemas. Les comentaba a sus compañeros que tengo un paciente de catarata y que acabé diagnosticándolo por glaucoma, que tenía esto desde edades infantiles y la verdad nunca quiso hacerse nada. Entonces, tampoco es de a fuerza, pero sí se da un aspecto cosmético mucho más marcado. O lo mandan como la carnosidad principal que se llama terigión y esto no es un terigión, doctor. Entonces también es parte importante de la clase que empiecen a distinguir este tipo de tumoraciones. Generalmente se puede operar y al resecarlo hay que resecarlo de forma total, doctores, para evitar que quede material acumulado ahí y nos pueda dar un proceso peligroso como si fuera un pseudotumor orbitario o inflamatorio, doctores, lo cual ustedes me van a hablar el día lunes, ¿ok?
Entonces es un lipodermoide. Ya lo volveremos a hablar propiamente cuando veamos conjuntiva, que también se va a abarcar ahí, pero sí es irse por planos, irse a tratar de irse hacia atrás lo más que se pueda sin lastimar estructuras subyacentes y sobre todo tratar de retirar lo más que se pueda de esta carnosidad, ¿ok? Los epidermoides son poco frecuentes, tienen diferentes materiales, también los teratomas, se fijan, es un ojo muy, muy grande, totalmente protruido, se ve una pérdida estructural sobre la superficie ocular, y eso propiamente no es el teratoma, sino el teratoma es lo que lo está empujando hacia adelante, doctores. Entonces, eso pueden venir de diferentes naturalezas germinativas, y aquí el problema es que si estos pacientitos se atienden muy, muy tarde, llegan así, pues el ojito queda totalmente expuesto, queda muy, muy lastimado con secuelas importantes y por lo tanto se tiene que valorar un proceso desde edades muy tempranas de vaciar todo el contenido del globo ocular y de la cavidad orbitaria, doctores, es decir, realizar una exenteración. Mencionan a veces que se puede quitar el teratoma sin lastimar el ojito. Sí, si está en etapas iniciales y no está condicionando este tipo de problemáticas, doctores. ¿Ok? Entonces, los teratomas, sí me tocó ver uno. No sabemos si es totalmente un teratoma, porque lo teníamos que mandar a estudiar y lo mandamos de urgencia, doctores. Pero hay que tener un diagnóstico diferencial con rhabdomyosarcoma, que ese tumor sí pone en peligro la vida de los pacientitos. ¿Ok? Tenemos la variante de los hemangiomas que habíamos platicado un poquito de los párpados. Son pequeños crecimientos rojitos sobre la superficie palpebral, pero aquí vienen directamente desde vasos ya propiamente orbitarios. Y al entrar estos vasos propiamente orbitarios, no solo se quedan en la piel del parpadito, sino que afectan toda la estructura del párpado, provocando la imagen que vamos a ver ahorita, doctores. ¿Ok? Se ve totalmente alterado, hay capilares, hay cavernosos, los cavernosos que vienen desde atrás de la cavidad orbitaria y una variante de tejido linfático que son los linfangiomas. Entonces vean aquí el parpadito totalmente enrojecido, no se ve nada más una manchita roja, sino se ve todo el párpado rojito, se ve como una mancha, ¿cómo se llama? Como una mancha tipo fresa, doctores. A veces no son tantos y a medida de que va creciendo la carita del paciente van haciéndose más chiquititos, no tan chiquititos como un hemangioma palpebral normal. Pero aquí el problema es que abarcan una destrucción importante del parpadito. Había varios procesos aquí para retirarlos, desde tratar de hacer una resección de cada una de estas situaciones mucho más avanzadas, que les comentaba a sus compañeros que yo tengo una paciente que hay por ahí, con su ojito que parece un coloboma, parece con algunas situaciones importantes, pero siempre quedó con una secuela ya de todos los procesos que le hicieron y el hemangioma nunca desapareció por completo, doctores. La segunda es la utilización de esteroides, doctores, también inyectados en la región tarsal o región orbitaria, si viene desde atrás, que lo más seguro es que sí, para provocar una disminución de estos procesos. La verdad, a mí este uso de esteroides, les comentaba a los pacientes, para esto no me funciona mucho. Hay una tercera variante que es el propanolol, utilizar el propanolol de forma sistémica, no tópica, doctores, sistémica, sobre todo en niños, y ahí viene el pedo con los pediatras, que a veces no les gusta mucho utilizar el propanolol a estos pacientes, en los pacientitos, y con justa razón, doctores, les ayuda a disminuir ese proceso vascular que tienen los pacientitos. O sea, les va bastante bien con el uso del propanolol, pero no es en todos los pacientes, doctores, pero sí tenemos que estarlo viendo qué tanto podemos apoyar a este tipo de pacientitos, ¿ok? Entonces, a veces se quita toda la estructura, a veces nada más se quita el proceso inflamatorio que tiene, pero nada más tenemos ahí. Sí me oían, ¿verdad, doctores? No hubo ningún problema, ¿verdad, doc? Con el sonido. No, Doc, Todo todo bien, muy Doc. bien. Perfecto, doctores, ¿ok? Permítame tantito ya. Perdón, doc. Es que está medio complicado aquí. Perdón, doc. Ok, entonces, esto es con el hemangioma capilar, que ya afectan directamente la estructura de los párpaditos. Y los cavernosos, pues, que vienen directamente desde pues, la porción craneal cerebral, ¿no? Entra hacia la órbita, es común en adultos. Aquí, a diferencia de los que vamos a ver más adelante, pues nada más es una masa que está sobre encima del nervio óptico. Puede provocar alteraciones en el nervio óptico, pero el problema principal de esta tumoración es que empuja al ojito, doctores, ¿ok? Nos puede provocar un exoftalmos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer junto con los neuros o neurocirujanos o a veces los oncos, es entrar a quitar un poquito del proceso tumoral, lo más que se pueda, y ver si de esa forma el ojito vuelve a su posición y a su función habitual, doctores. ¿Ok? Los linfangiomas, que es la otra variante, son poco comunes. En vez de haber vasos sanguíneos con tejidos linfáticos, se rompen, secretan una sustancia café, como color chocolate, y esta aumenta la capacidad de la cama de la cavidad orbitaria, empuja el ojito, y por eso da la apariencia de que está saliéndose el ojo.
esta material se absorbe por completo y el ojito va hacia adelante, hacia su volumen de posición. Pero sí, en estos pacientitos que vemos con el ojo salido, igual tenemos que pensar que no es una tumulación mucho más severa, sobre todo el rhabdomyosarcoma, que ya platicaremos más adelante, ¿ok? Y de los tumores de tejido nervioso, el más importante que a mí me interesa es el glioma del nervio óptico, pues tiene mucha relación con la neurofibromatosis, es uno de los más comunes, provoca alteraciones a nivel propiamente de la estructura del nervio óptico, también provoca alteraciones estructurales a nivel del canal óptico. Entonces a veces vemos esta situación, hay una proptosis unilateral, al ver el ATAC vemos que el canal óptico está mucho más ampliado y sobre todo se ve la tumoración, y eso puede confirmar este tipo de situaciones. Hay que entrarle, docs. Aquí generalmente, pues sí, el paciente tiene muy mal proceso porque a diferencia del hemangioma cavernoso que está casi encima de él, aquí sí el nervio óptico es el que crece de forma de sobremanera y es lo que va empujando el ojito, pero sí ya puede haber un proceso de mala visión o una visión no satisfactoria, entonces sí tenemos que pensar en realizar una exenteración. Recordarse sus procedimientos mutilantes que habíamos platicado en las clases anteriores. Entonces vean cómo se ve mucho más elevado esto. ¿Vale? Den una leída a neurofibromas y a meningiomas. Realmente el que me interesa es el glioma del nervio óptico. El neurofibroma es muy semejante. Y es lo que vemos hablando también con los crecimientos de los nervios periféricos. Pero de ahí en fuera es lo último que acabamos de ver, doctores. No sé si tengan alguna duda, pregunta con esto, docs. Nada, todo bien. Ya saben demasiado de No, órbita. doctor, gracias. Perfecto, qué bueno, Brenda. Pues bueno, tienen ahorita 4 minutitos para subir su tarea. Si no la han subido, súbanla. Nos vemos el lunes. La próxima semana aún no hay examen. Yo creo que es hasta la otra semana, doctores. Pero vamos a ver si ya empezamos a realizar un pequeño ejercicio de Kahoot para ver si han aprendido o no han aprendido. Nada más estar pendientes. Ya la otra semana normal, cámara prendida, estando ahí, porque muchos yo creo que ni están, pero bueno. Y ya espero que el lunes ya estemos un poco mejor y ya nos vemos todos con cámara prendida. ¿Ok, docs? ¿Dudas, preguntas? No, doc, todo bien. Órale, doc. No, doc, gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego, Doc. Recupérese, Doc. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.